Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en este video vengo a hablarte del nuevo Apple TV. Hice el unboxing, hice prueba de rendimiento. También voy a hablarte si es mejor que la versión anterior, ya que yo tengo la versión anterior. Fíjate aquí donde está el mando de la versión nueva versus el mando de la versión vieja. Así que ponte cómodo y vamos con el video. Bueno, voy a empezar hablándote del diseño. Apple sigue apostando por este diseño. Pienso yo que se están yendo a lo seguro, ya que el diseño es el mismo. Si tú ves la versión pasada, fíjate, si le damos un vistazo, es el mismo diseño, no cambia literalmente en nada. Yo llevo muchísimo tiempo ya usando esta versión y este sería el nuevo. Déjame quitarle la protección para poder observarlo más de cerca y ver si cambió en algo. Bueno, en la parte de atrás están iguales, fíjate, el mismo diseño. A ver, HDMI, sí, en la parte de abajo también es igual. Déjame quitarle esta protección. Recuerda que en la parte de abajo tenemos un ventilador, por aquí es que va a disipar el calor y es el mismo diseño para la generación pasada como para esta generación. Pero ¿qué pasa? La mejor está dentro de este nuevo Apple TV. Tenemos un nuevo procesador, tenemos literalmente toda la tecnología de punta que hay ahora mismo, así que Apple decidió integrarla en este nuevo Apple TV, como es el procesador A12 Bionic Chip, y también viene con Wi-Fi 6, Bluetooth de última generación y un montón de tecnología. Lo primero que hay que resaltar es la diferencia en el mando. Aquí sí, ya que Apple puso un mando completamente diferente si lo comparas con la versión de la generación pasada. Y yo he estado probando el mando. Mira, aquí tengo los dos controles, ya que la versión pasada es de mi uso personal. Yo soy un fanático de las Apple TV y a mí en lo personal me ha ido muy bien. Jamás comparo el Smart TV de mi televisor. Ustedes saben que la mayoría de televisores vienen con Smart TV y a través de allí tú puedes también disfrutar de todas estas aplicaciones en cuanto al streaming y tú poder disfrutar de las películas y de cualquier contenido multimedia a través del Smart TV. ¿Qué pasa con un Apple TV? Que a mí en lo personal me gusta mucho la fluidez en el cual disfruto los contenidos multimedia. También hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, videojuegos. Ustedes saben que Apple tiene una aplicación dedicada a videojuegos. También puedes comprar videojuegos y disfrutarlo a través de tu Apple TV. Pero bien, retomo lo del control. Si tú me preguntas, Ale, ¿cuál ha sido la diferencia? Y según tu punto de vista, ¿valió la pena el cambio en este nuevo mando? Bueno, lo primero es que físicamente cambió muchísimo, porque fíjate, el mando de la generación pasada versus esta generación es más fino y más ancho. También la parte táctil, fíjate que en la versión pasada la parte táctil es todo esto que está aquí. Sin embargo, en esta nueva versión es un botón que tiene, qué sé yo, cuatro. Podemos accionar arriba, abajo, pero aparte de esto que tú puedes accionar tanto arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el frente, pues puedes hacerlo. Y aparte de esto, de que sientes cuando presionas el mando, también es táctil. Simplemente tú pasas tu dedo por encima de esta parte de arriba y responde muy bien. La sensación a mí me ha encantado, ya que a las pruebas que lo he sometido me gustó más que este. Si lo comparas de una vez y tú me dices, Alex, pues entonces, ¿cuál es mejor? Pues este es mejor. Es como más cómodo, los botones son más precisos, porque debo decirte que a veces a mí me fallaba cuando yo estaba pasando el dedo
por la parte táctil, a veces no respondía. Sin embargo, con este no pasa. Tú simplemente le das, y si sientes que la parte táctil no responde, pues simplemente presionas el dedo, porque también puedes presionar y dirigirte a la aplicación que tú quieras abrir, y trabaja muy bien. También hay que destacar que viene con un botón de encendido y apagado, algo que no tiene este. Lo tiene, pero era diferente a la hora de tú poner tu Apple TV en modo reposo. Aquí no, aquí viene un botón físico, simplemente lo presionas por unos segundos y apagas y enciendes tu nuevo Apple TV. En el lateral derecho tiene un botón para nosotros silenciar el micrófono. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues si tú no quieres pedirle ninguna acción a Siri, porque ustedes saben que las Apple TV vienen también con el asistente de voz Siri, y allí tú puedes decirle, por ejemplo, que te busque una película, que te abra una aplicación, pedirle el clima, que te reproduzca música. Todas estas características que nosotros le pedimos a este asistente de voz, pues puedes hacerlo con el mando. Y me parece súper brutal de que tú puedas silenciar a Siri con tan solo presionar este botón que está aquí. Así que me encantó. Si lo comparo entre uno y otro, la verdad es que Apple dio en el clavo, porque se siente mucho mejor, y a la hora de tú disfrutar de tus contenidos multimedia, pues este mando está brutal. Y vamos a la parte importante y a la parte donde yo voy a darte ya mi veredicto final y decirte cuál ha sido la diferencia entre la generación pasada versus esta generación. Mira, tú vas a notar el cambio a nivel tecnológico en el mando, obviamente, y también vas a notar la diferencia a nivel de velocidad. Por ejemplo, si con la generación pasada tú podías tener 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, y ustedes saben que con presionar un botón en la barra de tarea tú puedes cambiar de una aplicación a otra y es muy rápido. ¿Qué pasa? Si yo comparo la versión pasada versus esta versión, pues lógicamente que es mucho más rápido. Tú puedes abrir más aplicaciones y el Apple TV no se traba. Digo que no se traba o no se congela, porque en la generación pasada muchas veces se me frizaba. Si yo, por ejemplo, abría una aplicación y abría otra, pues llega un momento que la potencia que tiene la generación pasada colapsa, y lo que hace el Apple TV es que se pone lento y en algunos momentos medio como que se friza. Algo que he notado que no pasa con esta generación, porque estuve metiendo caña anoche, estuve probando, estuve pasando entre una aplicación y otra, y la verdad es que este procesador, el A12, trabaja muy bien en este nuevo Apple TV. También vienen con HDR y cuentan literalmente con la misma tecnología, tanto la generación pasada como esta generación. Y recuerda que para tú poder disfrutar del HDR, pues lógicamente tu televisor tiene que contar con esta tecnología. De no ser así, pues yo te recomiendo que lo apagues, porque vas a estar mandando una tecnología que tu televisor no lo soporta. Y en lo personal me encanta la tecnología con HDR. Yo cuento con un televisor que tiene esta tecnología y se sincroniza perfectamente con este nuevo Apple TV, y los colores se ponen oscuros cuando es necesario y no vas a tener esos colores blancos que te molestan. De eso se trata el HDR, de que la calidad gráfica sea mucho mejor, y a la hora de tú estar disfrutando cualquier contenido multimedia, ya sea una película, pues te va a ir muy bien. Debo destacar un punto importante. Si tú estás en la generación pasada y estás viendo si te cambia, pues si a ti no te importa mucho este problema de que sea un chin más rápida, o a ti no te importa mucho esto del mando, pues y es mi opinión personal, yo debo decirte que el cambio no valdría la pena, porque la generación pasada trabaja muy bien, no tengo ninguna queja. El control también trabaja bien, a pesar de que a veces la parte
táctil falla un poco, pero es algo que es muy raro cuando te falla. Y también si se te frisa, por ejemplo, la generación pasada, pues yo te recomiendo que abras el control de tareas y cierra las aplicaciones que no estés usando, que de hecho eso es lo que yo hago con la generación pasada, que tengo ya muchísimo tiempo con ella. Cuando yo siento que va un poco lento, pues yo lo que hago es que cierro algunas aplicaciones y me quedo con la aplicación que yo esté viendo en ese momento, ya sea Netflix, HBO y todas estas aplicaciones de videos que tenemos al día de hoy. Así que mi recomendación es que si tienes la generación pasada, creo que no valdría la pena el cambio. Pero si tienes la tercera o tienes una versión vieja, pues sí, ahí tú vas a notar una gran diferencia. ¿Qué va a pasar con esta? Pues yo me voy a quedar con ella. ¿Por qué me voy a quedar con ella? Porque tengo otro televisor y necesito un nuevo Apple TV. Y ese televisor, tengo un problema. Es un televisor Samsung que viene con Smart TV, pero cuando abro HBO Max, tengo el problema de que no me da la traducción, el doblaje a español. Entonces eso es un fallo. No han HBO o Samsung, no sé, los desarrolladores de esa aplicación parece que no han arreglado eso y tú tienes que ver la película obligatoriamente en inglés. Sin embargo, con el Apple TV, ya sea en cualquier televisor, lo único, asegúrate de que tenga salida HDMI y con esto tú vas a poder, qué sé yo, disfrutar todas esas aplicaciones. Y HBO Max me deja traducirlo sin ningún problema. Puedo hacer el doblaje tanto de inglés a español. Recuerda que la película tiene que tener el doblaje, porque si no lo tiene, no importa que tú lo hagas con el Apple TV o que lo hagas con otro dispositivo. Si la película tiene el doblaje, pues este nuevo Apple TV te permite cambiar de inglés a español sin ningún problema, y es algo que a mí me gusta. También me encanta la fluidez, lo rápido que yo puedo desplazarme y también lo bueno que yo puedo tener todas mis aplicaciones. Por ejemplo, con este nuevo Apple TV yo simplemente tuve que conectar mi cuenta de iCloud y automáticamente reconoció todas las aplicaciones y todo el contenido que yo tengo en mi Apple TV. No tuve que hacer instalación de nada, él automáticamente me puso todas las aplicaciones que yo tengo en la generación pasada, a excepción de que tengo que colocar la clave. Es lo único que debes hacer. Por ejemplo, si te metes a Netflix, pues te toca poner la clave. HBO Max, te toca poner la clave. Por eso es algo que es mínimo comparado a que tú tengas que volver a instalar programa por programa. Así que mi opinión final es que si tú tienes la versión pasada, piénsatelo 2 veces antes de cambiarte. Y la versión nueva me encanta porque yo amo la fluidez, amo lo rápido que va. También el Wi-Fi 6 me encanta porque lo sincronizo con yo tengo un router Wi-Fi 6 y no vas a tener problemas a la hora de tú estar disfrutando contenidos en 4K con HDR, y tampoco vas a tener problemas si tú quieres mandar el audio de manera inalámbrica, porque también puedes hacerlo, puedes sincronizarlo con el HomePod de Apple o cualquier dispositivo que venga con Bluetooth y poder disfrutar de ese sonido de manera inalámbrica. Y viene con Bluetooth 5.0 o 5.1, no recuerdo bien, pero trabaja perfectamente bien. También lo puedes sincronizar con tu AirPod Pro o con tu AirPod Max y vas a poder también disfrutar el audio de manera inalámbrica y no falla. También es algo que a mí me gusta mucho de este Apple TV, que si tú quieres ver una película de noche y no quieres que te estén escuchando el audio del televisor, pues simplemente te conectas unos audífonos, pueden ser de Apple o de cualquier otra marca. El único requisito es que tenga Bluetooth. Conclusión final, me gusta, me voy a quedar con ella, pero si tú tienes la generación pasada, piénsatelo 2 veces antes de dar el salto a este nuevo Apple TV. Muchas gracias y te veo en el próximo video.